Hola Josué, ¿qué tal? Mira, estoy con tu documento que me has pasado y veo que hoy habéis dado estadística según me has comentado y aquí tienes varios conceptos importantes que habéis dado hoy, que son la variable estadística, la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada o frecuencia absoluta acumulada también se le llama. Luego tenemos la frecuencia relativa y luego la frecuencia relativa acumulada. Y luego veo que aquí, en la parte de abajo, tienes una tabla estadística en la cual has puesto primero las variables estadísticas, que estaría aquí. Después has puesto la frecuencia absoluta, que la has puesto con F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada. Luego la frecuencia relativa con su porcentaje, es decir, esto iría ligado. Y luego tenemos la frecuencia relativa con su porcentaje, es decir, esto también iría ligado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer nosotros el mismo ejemplo, pero con otros datos. Vamos a empezar a escribir que nosotros vamos a suponer que hemos conseguido las notas de una determinada asignatura de toda la clase. ¿De acuerdo? Y entonces hemos visto que hay suspensos. Hemos visto que hay aprobados. Aprobado, epa. Bien. Notables. Y sobresalientes. Muy bien. Entonces, de suspensos hemos supuesto que hay 5. De aprobados hay 6. De bienes hay 8. De notables hay 6 y de sobresalientes hay 2. ¿De acuerdo? Bien. Fíjate que esto sería equivalente a poner lo que tenemos puesto aquí. De verdes hay 7, de azules 11, de amarillos 1 y de rojos 8. ¿Lo ves aquí? Sería equivalente a poner estos elementos de aquí que tú has puesto. ¿De acuerdo? Es como si pusiéramos suspensos hay 5, aprobados hay 6, etc. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, lo que tenemos aquí, estos elementos de aquí, los nombres, son lo que serían las variables estadísticas. Y son esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí, es decir, suspensos, aprobados, bien, notables y sobresalientes. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hacerlo por aquí y voy a intentar seguir exactamente lo mismo que tienes tú aquí, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Entonces, primero voy a poner una X, me voy a poner hasta aquí y voy a poner hasta aquí abajo. Y voy a empezar. Voy a poner solo las primeras letras, ¿de acuerdo? Voy a poner primero suspendidos, después los aprobados, después los bienes, después los notables y después los sobresalientes. Ya tenemos puesta nuestra variable estadística. Fíjate que sería lo mismo que aquí con los colores, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué estamos analizando? Las notas. Pues esta es nuestra variable estadística. Después, fíjate aquí lo que tenemos. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta quiere decir, pongo una F y una línea. La frecuencia absoluta quiere decir cuántos suspendidos tenemos, o cuántos aprobados, o cuántos bienes, o cuántos notables, o cuántos sobresalientes. Es decir, de cada variable estadística, cuántos tenemos. Entonces, en este caso sería 5, 6 aprobados, 8 bienes, 6 notables y 2 sobresalientes. Fíjate qué es lo que tenemos aquí. Tú aquí tienes 7 verdes,
11 azules, un amarillo y 8 rojos, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora el siguiente concepto, que es este de frecuencia, la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, has puesto la F mayúscula y la frecuencia absoluta acumulada es ir sumando los elementos que tenemos de la frecuencia relativa, que es la F esta, ¿de acuerdo? Bien. 5 suspendidos, ahora teníamos que poner suspendidos más aprobados, es decir, 11. Ahora aquí tenemos que poner suspendidos más aprobados más bienes, es decir, 19. En el siguiente tendremos que poner suspendidos más aprobados más bienes más notables, es decir, 19 más 6, 25. Y por último, en el último lo tenemos que poner todos, que son 27. Le añadimos a los notables, o sea, a todos los anteriores, que teníamos 25, le añadimos los 2 de sobresalientes. Muy bien. Voy a, si acaso, subir un poquito más esto, para que me tenga sitio. Y entonces aquí, tú lo que tienes puesto es el número n de cantidad total, ¿de acuerdo? Que tú aquí tienes 27 y yo he hecho que el número fuera coincidente con el tuyo. Por tanto, el n es igual a 27, que siempre debe coincidir con este número de aquí, es decir, con la frecuencia absoluta acumulada, que es la F sumada, es decir, la total final, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos ahora con la H, es decir, con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, vamos a poner aquí una línea. La frecuencia relativa, fíjate que lo que hace es dividir cada una de las frecuencias absolutas, en este caso el 7, dividido por el número n, es decir, por el número total que tenemos, que en este caso es 27, lo ves aquí, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí lo que hace es dividir el 11, es decir, cuánto tenemos de azul, por dividido por el 27, es decir, cuánto tenemos de en total. Vamos a hacer lo mismo. Fíjate que el total es 27, por tanto aquí será 5 partido por 27. Te lo dejo indicado porque si no, no me cabe, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que hacer 6 partido por 27. Aquí tendríamos que hacer 8 partido por 27. Aquí tendríamos 6 partido por 27. Y por último, 2 partido por 27. Es decir, por ejemplo, aquí estamos calculando el número de suspendidos dividido por el número total de alumnos. En este caso, aquí tendríamos número de aprobados, que es 6, dividido por número total de alumnos, ¿de acuerdo? Y fíjate que en todos los sitios hacemos lo mismo. En bien hacemos lo mismo, 8 dividido por 27, en notables igual, 6 partido por 27, porque tenemos 6 notables, y sobresalientes igual, como tenemos 2 sobresalientes, ¿de acuerdo? Bien, tú aquí, en la siguiente columna, lo que haces es calcular el porcentaje. Yo aquí no he calculado lo que me daba, pero te lo pondré en la siguiente columna, ¿de acuerdo? La siguiente columna, que sería el porcentaje, bueno, aquí te lo he calculado ya, he sacado la calculadora. Vuelvo a repetirte, el 5 partido por 27 lo harías con la calculadora, te da 0,1851. El 6 partido por 27 te dará 0,22,22, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. En el siguiente apartado, que es el siguiente apartado de la H mayúscula, es decir, es la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Fíjate que lo que hacemos es calcular el número de la frecuencia acumulada, es decir, la F, ¿de acuerdo? La F que tenemos aquí, dividido, la F que tenemos aquí, que en este caso es 7, dividido por el total, que en este caso es 27. Fíjate que en el siguiente cogemos 18, ¿ves? Porque 18 es la frecuencia acumulada del siguiente término, dividido por 27.
Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Fíjate. Vamos a coger frecuencia acumulada de suspensos. 5 partido por 27. ¿De acuerdo? Siguiente. Fíjate que la acumulada es 11, por tanto 11 partido por 27. El siguiente será la siguiente acumulada, 19 dividido por 27. La siguiente es los notables, que son 25 dividido por 27. Y por último, el total, que son, ¿ves? Tú tienes aquí 27 partido por 27, ¿de acuerdo? Que sería la acumulada, ¿ves? La tienes aquí, ¿vale? Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. 27 partido por 27. Hacemos una línea y aquí tenemos los porcentajes, ¿de acuerdo? Voy a calcularlos, un momento. Bien, ya lo tenemos calculado y me da estos porcentajes, ¿de acuerdo? Fíjate que los porcentajes van aumentando y al final tiene que ser el 100%, ¿de acuerdo? Eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Fíjate que es como aquí, es exactamente igual como aquí, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que los conceptos te han quedado claros. Vamos a hacer un ligero repaso, ¿de acuerdo? Primero, donde están las X son las variables estadísticas, que son suspendido, aprobado, bien, notable o sobresaliente. Es decir, hemos preguntado en una clase qué nota han sacado. Después tenemos la F minúscula, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es de cada una de las variables cuántos tenemos, es decir, cuántos han suspendido, cuántos han aprobado, cuántos tienen bien, cuántos notable y cuántos sobresaliente. Eso es la frecuencia absoluta. Después la F mayúscula tenemos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada sencillamente es ir sumando los valores de las frecuencias absolutas. Es decir, empezamos con los suspendidos. ¿Cuántos tenemos de suspendidos? 5. Muy bien. En el siguiente, de aprobados, ¿cuántos tenemos de suspendidos más aprobados? 5 más 6, 11. Siguiente, ¿cuántos tenemos de suspendidos más aprobados más bien? En este caso 19. Seguimos. Luego tenemos, ¿cuántos tenemos de suspendidos, aprobados, bien y notable? En total 25. Y por último, los sobresalientes serían cuántos tenemos de todo, ¿de acuerdo? Que es igual a nuestra n, es decir, número total de personas a los cuales les hemos hecho la encuesta, ¿de acuerdo? Después tenemos las H's. Las H's es la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia absoluta dividido por nuestra n, dividido por el total, 5,27, y aquí tenemos su porcentaje, en este caso 18,51, ¿de acuerdo? Y por último aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería lo mismo que, perdón un segundo, lo mismo que esta de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, la frecuencia relativa acumulada, perdón, aquí la frecuencia relativa acumulada, lo que tenemos es 5, que sería este 5 de aquí, este 5 de aquí, ¿de acuerdo? Dividido por el total, es decir, cogemos la acumulada, ¿vale? Luego el siguiente que sería el 11, porque tenemos la acumulada de suspendidos más aprobados. Pues suspendidos más aprobados quiere decir que son un 40%. 40,74%, ¿de acuerdo? Si seguimos, por ejemplo, vamos a ver aquí, el 25,27. Aquí que tenemos la suma de suspendidos más aprobados más bien más notable, ¿de acuerdo? Pues toda esta gente son el 92,59%, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora te voy a poner un ejercicio para que lo hagas tú, perdón. Voy a pasar a la siguiente página. Y entonces en este ejercicio vamos a hablar de mascotas. Epa. Mascotas. Entonces, hemos hecho una encuesta en clase. Bueno, en una clase no. Hemos ido a la calle. Y nos hemos puesto en medio de la calle con una hoja. Y en una hoja hemos ido apuntando lo que la gente nos decía que tenía de mascotas. Es decir, nosotros le hemos dicho: hola, buenas tardes. ¿Usted qué mascota tiene? Y entonces resulta que
Nos han contestado gente que tiene perros, gente que tiene gatos, gente que tiene hurones, luego gente que tiene peces, gente que tiene pájaros y por último gente que tiene caballos. Muy bien, pues de perros hay 12 personas. Gatos tienen 6 personas. Hurones tienen 3 personas. Peces tienen 4 personas. Pájaros tienen 5 personas. Y caballos tienen 2 personas. Entonces lo que te pido es que me hagas la tabla estadística, que seguro que te sale, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.